Doctor, ya puede comenzar su clase. Ya, listo, pero esperamos que se conecten más porque todavía no veo a nadie conectado. Sí, bueno, es que no, hay varias que no están en clase. Ya, a ver, les damos 5 minutos, pues, y empezamos. Ya, doctor. Un favor, para que me habiliten la opción de compartir pantalla. Sí, ya está habilitada. A ver, ¿puede probar si ya puede compartir? A ver. Sí, ¿pueden verla? Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto. Listo. A ver. Buenas noches, señores. Un gusto tenerlos acá nuevamente presentes. Eh, Hoy día vamos a conversar de algunos temas interesantes con respecto a lo que son los órdenes sucesorios y el derecho de sucesiones, ¿correcto? Entonces, para entrar en tema vamos a ir dando algunas nociones generales, primero de lo que entendemos por la sucesión y el derecho de sucesiones en general para ir entrando en materia, ¿correcto? Entonces, el derecho de sucesiones podemos decir que es una parte del derecho privado que regula la situación jurídica que va a surgir como consecuencia de la muerte de una persona. ¿Ok? Determinando qué normas van a ser, obviamente esta persona es una persona física, determinando qué normas van a ser las aplicables a la transmisión del patrimonio de la persona. ¿Ok? Esto es siempre de naturaleza mortis causa, ¿no? Con respecto a la naturaleza jurídica del derecho de sucesiones, podemos decir que es una disciplina jurídica de carácter autónomo
y que tiene características propias que la van a diferenciar de todas las otras ramas del derecho, ¿ok? En la estructura del derecho de sucesiones es una estructura bastante especial dentro de lo que es el derecho privado, puesto que las normas sucesorias son de orden público, ¿correcto? Es decir, no admiten pacto en contrario. Entonces, en toda sucesión vamos a encontrar por lo menos tres elementos. ¿Cuáles son los elementos que vamos a encontrar en una sucesión? En primer lugar, el causante, que es la persona que origina la sucesión, el fallecido, conocido también como el de Cujus. Los causahabientes, que van a ser los llamados a recibir la herencia, ¿ok? Pero esta recepción de herencia es siempre un acto facultativo, no es obligatorio, ¿correcto? Entonces dependerá del causahabiente si él decide aceptar o no la sucesión. Y la herencia, que es lo que nosotros consideramos como el conjunto del patrimonio del causante, ¿correcto? Y por patrimonio debemos de entender la totalidad de sus bienes, tanto activo como pasivo, ¿correcto? ¿Qué clases de sucesión tenemos? Bueno, nosotros tenemos, en general, tenemos también tres clases de sucesión. Primero, la sucesión testamentaria, que es la que está determinada por la voluntad del causante. Ahora, ojo, la sucesión testamentaria, es cierto, se rige por la voluntad del causante para la distribución de los bienes, pero no para el porcentaje de la participación. El porcentaje de la participación en la masa hereditaria siempre va a estar determinado por ley, es decir, yo por testamento no puedo quebrar, y a eso me refería con las normas de orden público del derecho de sucesiones. Yo por testamento no podría pretender quebrar, por ejemplo, el orden sucesorio, o yo por testamento no podría pretender otorgar vía legado más allá de lo que el máximo que me permite la ley, o no podría establecer beneficios en favor de alguno de mis causavientes en detrimento de los otros, ¿correcto? Entonces, la sucesión testamentaria, es cierto, se determina por la razón del causante, pero está siempre restringida a los parámetros que establece la ley, en particular el Código Civil. Eh, bueno, la sucesión contractual, que básicamente hablamos acá de lo que son los pactos sucesorios, ¿ok? Está prohibida expresamente en nuestra legislación, ¿correcto? Y tenemos también la sucesión intestada, que es llamada la sucesión legal, y es la que va a operar a falta de testamento, ¿no? Y está regulada también por nuestro código civil. ¿Cuáles son las formas de suceder? En general, podemos suceder por derecho propio, cuando una persona sucede a otra de manera inmediata, por ejemplo, el hijo que sucede a su padre, ¿no? También puede ser por representación, cuando se sucede o el llamado a heredar ha fallecido con anterioridad al causante y ha renunciado a la herencia o ha sido excluida de ella por estar incurso en alguna causal de indignidad o de desheredación. En ese caso, la persona pedida de heredar es reemplazada por sus hijos o descendientes, según sea el caso, ¿no? Eso estamos hablando ya de eh, representación sucesoria. ¿Cuáles son los requisitos para heredar? Bueno, los bienes deben de existir, quien pretende heredar debe existir al momento de la apertura de la sucesión, ¿ok? El concebido puede ser sujeto de derechos hereditarios, sí, el concebido puede ser sujeto de derechos hereditarios. Es más, recordemos que el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorezca, y la asignación de derechos patrimoniales siempre va a estar condicionada a su nacimiento y que nazca vivo. ¿Qué ocurre si dos personas con derechos hereditarios entre sí mueren en un accidente y no puede determinarse con precisión
¿Cuál de ellos murió primero? Entonces, ahí tenemos dos alternativas en doctrina, ¿no? La teoría de la premorencia, que viene desde el derecho romano, la teoría de la premorencia y la teoría de la conmorencia. Nuestro Código Civil recoge el supuesto, para todos los casos, recoge el supuesto de la conmorencia y se entenderá que ambas murieron instantáneamente y por lo tanto, al haber muerto instantáneamente en el mismo, de forma simultánea, no habrán sucesión o derechos hereditarios entre ellos. El típico caso de la persona que muere en el accidente de tránsito, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es otro requisito para heredar? La capacidad, obviamente, ¿okay? Que es la aptitud legal que tiene una persona para poder heredar a otra. En general, ¿no? Vamos a solicitar una capacidad de goce y para el acto de si se trata de un menor de edad o una persona incapaz, vamos a solicitar que el acto de aceptación de la herencia sea realizado por su representante legal, ¿correcto? Sea realizado por su representante legal y obviamente sea un acto, esta aceptación de la herencia no le genere un perjuicio o un detrimento patrimonial. Ahora, otro de los requisitos es no ser indigno, ¿ok? Lo que significa de que no debe estar privado o no debe estar determinado el causaviente en las causales que lo priven del derecho a heredar, ¿ok? Siempre por actos de indignidad que están reseñados específicamente en el artículo 667 del Código Civil. Es una sanción que está dispuesta, la indignidad es una sanción que está dispuesta por sentencia, en virtud de la cual aquella persona que la padece va a perder la vigencia de su representación sucesoria, ¿correcto? Sin que ello perjudique obviamente a sus descendientes que actúan en ese caso en particular por representación. Otra de las condiciones que se solicita es que exista que haya inexistencia en otro de mejor derecho a heredar. ¿O ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que debe seguir la los parientes de la línea recta siempre van a excluir a los de la línea ascendente y los parientes más próximos en grado siempre van a excluir a los que sean más remotos, ¿correcto? Sucesores pueden ser de dos tipos, pueden ser herederos o pueden ser también legatarios. El artículo 735 del Código Civil precisa que el heredero siempre lo es lo universal de los bienes y por bien de la masa hereditaria, es decir, activos y pasivos. Mientras que el legatario lo hace siempre a título particular, lo que quiere decir de que el legatario única y exclusivamente participa en la herencia con respecto a aquello que se le ha cedido por acto de voluntad del causante. ¿Ok? Y comprender esto es bien importante, porque el legatario, bajo ciertas circunstancias, podría encontrarse inclusive en mejor situación que un heredero a título universal. Pensemos, por ejemplo, en la situación en la cual un heredero a título universal observa que el patrimonio de su causante es muy superior, o que las deudas que incorporan el patrimonio del causante son muy superiores a los activos que incorpora dicho patrimonio. En dicho caso no le conviene, no le convendría aceptar la herencia porque podría perjudicar inclusive su propio patrimonio individual preexistente. El caso del legatario no se tiene que preocupar de ese tipo de circunstancias por cuanto el legatario únicamente adquiere a título de propiedad de transferencia del dominio
aquello a lo cual específicamente se le ha asignado, ¿correcto? Los herederos, podemos establecer de que los herederos pueden ser de dos tipos. Los herederos pueden ser testamentarios, por un lado, o intestados por el otro. También esto refiere obviamente a la causa, ¿no? A la causa, al origen de su derecho, que puede ser el testamento o puede estar en la ley. Y por su título también podrían ser legales, que son aquellos que los designa expresamente el Código Civil, y voluntarios, que son los que son designados por la voluntad del testador. Por la calidad de su derecho también podríamos distinguir a los herederos como forzosos o no forzosos, ¿correcto? Los herederos forzosos son aquellos a los cuales el causante no puede excluirlos de la herencia, salvo los casos de indignidad, pongamos el caso del padre con respecto a sus hijos, no los puede excluir de la herencia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque existe un orden de sucesión que establece el Código Civil y existen solamente determinadas causas en virtud de las cuales se puede excluir a un heredero forzoso de su participación en la masa hereditaria. En eso, por ejemplo, se diferencian mucho los sistemas jurídicos de base romano-germánica, como el nuestro, de los sistemas jurídicos de origen anglosajón. En los sistemas jurídicos de origen anglosajón, como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, podemos nosotros observar de que la designación de los herederos es libre. Entonces, el causante puede determinar a quién le deja o a quién no, inclusive puede excluir libremente a determinadas personas de su masa hereditaria. Eso se encuentra prohibido dentro de nuestro ordenamiento legal, que establece una prelación exacta de cuáles son las personas que son los llamados a suceder, y por eso es que tienen esta calidad de recursos. Igualmente, en punto distinto, tenemos también herederos no forzosos y se trata de herederos de carácter simplemente legal que pueden ser excluidos por el testamento. Por su relación con el causante, los herederos pueden ser regulares o irregulares. Son regulares los parientes consanguíneos, ¿correcto? Del causante. Y son irregulares los herederos en función de la persona. O sea, por ejemplo, las relaciones que se establecen con el cónyuge del causante. Por el mejor derecho a heredar, también podremos acá distinguir entre los herederos verdaderos y los aparentes. Los verdaderos son aquellos a quienes les toca recibir la herencia de acuerdo al orden sucesorio que va a señalar siempre la ley. Y los aparentes son aquellos que han entrado en posesión de la herencia porque pensaban que les correspondía, pero de acuerdo al llamamiento hereditario, luego se observa que existen personas con mejor derecho a heredar, quienes obviamente los van a excluir de la herencia. Ahora, también existen, por otro lado, lo que nosotros podemos llamar los legatarios. ¿Ok? Los legatarios, como ya se los había adelantado, lo son siempre a título particular y lo son de un bien o de varios bienes, ¿ok? De una determinada parte alícuota, esta parte eh, abstracta y proporcional que existen sobre los bienes, ¿correcto? O de varios de esos bienes o de la totalidad de la herencia. Pero el legado siempre es a título particular y siempre se constriñe única y exclusivamente a aquello que ha sido cedido mediante dicho acto. Ahora, con respecto a la apertura y la transmisión de la herencia, la muerte, la apertura y la transmisión de la herencia se dan en el mismo instante de la muerte del causante, ¿no? No existiendo entre ellos un intervalo de tiempo, ¿no? De acuerdo a lo que recoge nuestro Código Civil en su artículo
660, ¿no? Tiene carácter inmediato. ¿Por qué? Porque también por la teoría, si ustedes recuerdan, de la patrimonialidad. No puede existir patrimonio sin persona. El patrimonio es inherente a toda persona, ¿ok? Consustancial a ella. Desde el momento de nuestro nacimiento, nosotros tenemos un patrimonio, ¿ok? Y igualmente, desde el momento en que nos extinguimos, este patrimonio automáticamente es transmitido. Las etapas del proceso hereditario, ¿cuáles serían entonces? Sí, primero estaría la muerte del causante, después se va a dar la apertura de la sucesión, con lo que inicia todo el proceso hereditario. Después viene lo que viene a ser la vocación hereditaria, es decir, los llamados, ¿no? A los que van a ser llamados a heredar, la delación para poder determinar específicamente quiénes son, y por último, lo que viene a ser la asignación de la herencia, ¿no? Con lo cual se concluye con el procedimiento. Entonces, a partir de qué momento se produce la transmisión de la herencia, nosotros podemos decir que es a partir del momento de la muerte, ¿correcto? Conforme lo dispone el artículo 61 del Código Civil, la muerte va a poner fin a la persona y en ese momento es cuando se produce automáticamente la transmisión de la herencia, ¿ok? ¿Qué tipos de muerte provocan la apertura de la sucesión? La muerte biológica, que está contemplada en la Ley General de Salud. En su artículo 108 establece que la muerte puede poner fin a la persona y se considera a la muerte como la ausencia de vida, al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que algunos de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser usados o con fines de trasplante, de injerto o cultivo, conforme lo que también haya dispuesto la persona en vida. El diagnóstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral va a ser lo que va a verificar la muerte. Cuando no es posible establecer tal diagnóstico, la constatación de paro cardiorrespiratorio irreversible va a confirmar este hecho. Pero el primer lugar con lo cual nosotros vamos a poder determinar el fin de la persona es la muerte cerebral, la cesación de la actividad cerebral. Si es que por las circunstancias no hubiéramos podido determinarla en ese momento, entonces el diagnóstico va a tener que ser a partir de el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ahora, también tenemos, además de la muerte biológica, tenemos la muerte presunta, ¿correcto? Que es aquellos supuestos en los cuales no podemos verificar la muerte, pero bajo circunstancias determinadas nos hace pensar de que indefectiblemente la persona ha fallecido y no hay otra alternativa a este tipo de situación, ¿no? El artículo 63 del Código Civil señala los casos en los que procede la declaración judicial de muerte presunta sin que sea necesaria la declaración de ausencia. Claro, por ejemplo, los casos en los cuales no admite duda de que la muerte se ha producido sí o sí porque ninguna otra persona en iguales circunstancias podría sobrevivir. Aunque en algunos casos extremos, esto es siempre, esto es siempre curioso y anecdótico, ¿no? Hay casos extremos en los cuales la muerte de la persona pareciera que resultaba irremediable y todas las circunstancias hacen pensar ello y al final no se da, ¿no? Como por ejemplo, recuerdo un caso anecdótico que pasó justamente con el tema de las Torres Gemelas. Había una persona que estaba justo en uno de estos pisos superiores donde uno de los aviones lamentablemente se estrella y la persona ve que está viniendo el avión y lo que hace es refugiarse abajo de su escritorio, el avión se estrella, explota, etcétera, se incendia. Y bueno,
no se supo más de la persona durante mucho tiempo. No se encontró tampoco nunca su cadáver. Y este caso que les estoy contando es un caso de la vida real. No se supo nunca nada de su cadáver, nunca se encontró, obviamente, y se declaró su muerte presunta porque se pensó de que en tales circunstancias ningún ser humano podría haber sobrevivido. Lo cierto es que pasaron los años, pasaron como 7, 8 años después del accidente, y la persona apareció. Esta persona que vio que el avión estaba chocando en contra de su oficina y se encontró en contra, abajo de su escritorio, en contra de todas las posibilidades humanamente racionales, ¿no? Que podían existir, sobrevivió a la explosión, sobrevivió al incendio, había conseguido evadir la muerte, había conseguido salvarse, pero había salido de la explosión, había salido del incendio y esta persona había perdido la memoria. Había perdido la memoria, señores. Y había pasado como 7, 8 años de su vida sin saber quién era y tratando de ubicar su identidad. Finalmente recupera paulatinamente, recupera la memoria y recupera su identidad. Y cuando vuelve a querer tomar su nombre y su identidad, ¿correcto? Encuentra con que estaba fallecido. Y estaba fallecido porque lo habían declarado muerto presunto, ¿no? Porque se supondría que ningún ser humano en iguales condiciones podría sobrevivir. Sin embargo, a veces la realidad puede exceder a cualquier ficción, ¿correcto? Entonces, esto de la muerte presunta también tenemos que ver que guarda ciertas limitaciones. Y ahora nos ponemos en el caso hipotético, ¿no? ¿Y qué pasaría en el caso, qué pasaría en ese caso, doctor? O sea, la persona agarró, la declaramos muerta, porque nadie en las mismas circunstancias se salvaría, pasan los años, pasa el tiempo, vinieron los herederos, tomaron posesión de la herencia, es más, pudieron efectuar hasta actos de disposición sobre el conjunto de patrimonios de ese causante, y cuando reaparece y nos damos cuenta de que no estaba muerto y le volvemos a asignar su identidad, que es lo que corresponde, ¿correcto? Que es lo que corresponde, entonces, ¿y qué pasa con él? Pues bueno, obviamente tendría que revertir el patrimonio que se había sido asignado en virtud de la herencia, tendría que revertir nuevamente a su persona. Y si efectuaron actos de disposición sobre esos bienes y se disfrutaron esos bienes, ahí yo creo que estaríamos en una línea bastante delgada, ¿no? Pero en todo caso tendríamos que presuponer que todo acto de disposición que se haya realizado sobre el patrimonio del causante, en base a la presunción del principio de buena fe, ¿no? Tendría que reputarse como válido y no existiría mayor responsabilidad con respecto de la persona que recibió ese patrimonio, más allá de efectuar la devolución de aquello que todavía tuviera en su poder, pero, por ejemplo, pretender una restitución in integrum, ¿no? De lo que habría recibido o, en todo caso, algún tipo de indemnización, yo lo considero bastante improbable, ¿no? Bastante improbable, porque habría acá que manejarse bajo ciertos principios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando dos o más personas con derecho recíproco a heredar mueren conjuntamente y no existe prueba que acredite cuál de ellos murió primero? Bueno, nosotros ya habíamos adelantado la existencia de las dos teorías de las que ya habíamos hablado, que son la teoría de la premorencia y la teoría de la conmorencia. La teoría de la premorencia es la teoría más antigua que hay con respecto a este tema, y como les mencionaba, venía del derecho romano y partía de ciertos supuestos. Los romanos pensaban que bajo ciertas condiciones uno podía intuir quién moría antes que otro, de acuerdo a, por ejemplo,
el género, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la condición física. Así se establecía de que los niños morían antes que los adultos. Los ancianos morían antes que inclusive que los niños y que una persona adulta. Las mujeres morían antes que los hombres. Y los hombres, jóvenes, fuertes y robustos, ¿cierto? Eran los que supervivían hasta el final. Entonces, bajo esa regla, era que si es que dos personas que tenían derechos hereditarios morían de forma simultánea y no había manera de determinar quién moría antes, se sometían a estas reglas y trataban de establecer un orden sucesorio para poder determinar dónde se transferían los bloques patrimoniales, ¿no? Las desventajas de esta teoría resultan más que evidentes y con posterioridad se establece algo un poco más equitativo, ¿no? Incorpora la teoría de la conmorencia, fue el gran jurista Ulpiano, ¿no? Y es una regla que hasta ahorita la tenemos vigente más de 2000 años después en nuestro Código Civil, y dice, ¿no?, que si no se puede probar cuál de dos o más personas murió primero, se las va a reputar muertas de forma instantánea. Y si son muertas de forma instantánea, entre ellas no va a haber transmisión de derechos hereditarios, con lo cual salvamos el problema de la transmisión de los derechos sobre los bloques patrimoniales y cada una de sus líneas sucesorias que tengan estas personas que han fallecido seguirán cuerda aparte, seguirán línea independiente. ¿Correcto? El lugar de apertura de la sucesión. Conforme lo señala nuestro Código Civil en su artículo 663, va a ser competente el juez del último domicilio del causante en el país para conocer los procesos relativos a la sucesión del causante, ¿correcto? Entonces, esta es una competencia de carácter territorial y también de carácter indelegable, ¿ok? Entonces, para poder determinar en todos los casos en los que hay algún tipo de conflicto, vamos a tener que establecer que la apertura de la sucesión, para conocerla, va a ser competente el juez del lugar de su procedencia, ¿correcto? La vocación sucesoria, ¿qué cosa es? La vocación sucesoria es el llamado que el causante va a hacer a sus sucesores. ¿Mediante qué? Mediante el testamento, ¿ok? Y en los casos de falta de institución testamentaria, va a ser mediante la declaración de los herederos, la declaratoria de herederos, que constituye una forma supletoria de esta vocación sucesoria que establece el Código Civil, ¿correcto? Y doctor, ¿qué cosa vamos a entender por masa hereditaria? Masa hereditaria vamos a entenderla como el conjunto de todos los bienes que ha dejado el causante, derechos y obligaciones, si lo quieren ver en términos contables, activos y pasivos, que son existentes al momento de su muerte, ¿ok? Y estos activos y pasivos van a ser recibidos o van a ser transmitidos a quienes deban recibirlos, ¿ok? Con respecto a la sucesión de los activos, yo creo que no hay mayor controversia, pero punto aparte y algunas objeciones sí podrían generar lo que respecta a, por ejemplo, la asunción de obligaciones. Y por eso tan importante en los temas de herencias es el primero realizar un inventario judicial de cuáles son los bienes del causante para poderlos diferenciar de los bienes propios de cada uno de los causavientes antes de incorporarlos a su patrimonio frente a las posibles cargas u obligaciones que podría haber dejado pendientes el decujus al momento de su defunción. ¿Okay? Ahora, la transmisión de las obligaciones, ¿ok? ¿Cómo se transmiten las obligaciones? ¿Ok? Existen dos sistemas de transmisión de las obligaciones. El primero, que es por todos
los abogados conocidos, que es la responsabilidad intra vires hereditatis, correcto, que establece el artículo 661 del Código Civil peruano. Y la otra es la responsabilidad ultra vires hereditatis, ¿no? La responsabilidad que va más allá de lo recibido como herencia. ¿Okay? Y sobre todo esta responsabilidad se extiende cuando no se han formulado inventarios y se ha ejercido el derecho de exclusión que corresponde conforme a nuestro régimen sucesorio en el Perú. ¿Okay? ¿Cuándo vamos a tener una responsabilidad ultra vires hereditatis? Cuando, por ejemplo, el que es llamado a recibir la herencia oculta dolosamente bienes hereditarios. ¿Para qué? Para pretenderlo sustraer al cobro o la acción de los acreedores. O cuando se simulan deudas o se dispone de bienes dejados por el causante en perjuicio de los acreedores de la sucesión, ¿no? Estas son las armas con las que vamos a contar. Y, doctor, ¿y se puede vender una herencia futura? Bueno, conforme lo dispone el Código Civil, no es posible la aceptación ni la renuncia de una herencia futura, ¿ok? Resulta nulo, por tanto, todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora. Ojo, eso no implica de que no sean válidos, por ejemplo, los contratos que podamos realizar sobre bienes futuros, ¿ok? Es decir, bienes que en este momento yo no tengo bajo mi dominio, yo no tengo bajo mi poder, porque jurídicamente todavía no se ha transferido el derecho a mi favor o fácticamente aún no existen en la realidad, pero van a existir o existe la posibilidad de que existieran. Y me pongo en el caso, por ejemplo, de la compraventa, típico caso de compraventa de bien ajeno. ¿Es válido, de acuerdo al Código Civil, la existencia de una compraventa de bien ajeno? Sí, es completamente válida. ¿Correcto? ¿Estoy realizando una actividad ilícita? No, en la medida en que la persona que está adquiriendo sabe que el bien que estoy vendiendo es un bien ajeno y que yo me estoy, más que nada, lo que estoy haciendo es asumiendo una obligación o un compromiso de adquisición de la propiedad para su posterior transmisión. Bajo la misma lógica y dentro de este mismo marco, si se trataran de bienes futuros particulares, debidamente individualizados, y no de un total de masa hereditaria, creo que podríamos estar por encima de la valla de prohibición que establecen los artículos 678, 1405 y 1209 del Código Civil. En todo caso, se los propongo como un tema para reflexión, ¿no? Pero yo creo que tratándose de bienes particulares, podríamos ahí encontrar algún tipo de excepción a una regla tan ruda y tan estricta, ¿no? En esta materia. La petición y la reivindicación de la herencia, ¿no? Lo primero que tiene todo causaviente es un derecho petitorio, ¿no? El derecho que yo tengo a pedir, a que a mí me den la herencia. Es una acción de naturaleza real. ¿Y quién la va a ejercitar? Es toda persona que tenga derecho o que se considere como heredero, ¿ok? Y que no goza de los bienes de la herencia. Va a ejercer su acción petitoria de herencia. Dirigiéndola contra quién va a dirigir esta acción petitoria de la herencia, contra el otro sucesor que sea real o aparente, para compartir con él la posesión del bien o bienes, o para excluirlos de estas, ¿no? El artículo 664 del Código Civil refieren que pueden acumularse a esta acción la referida a la declaratoria de herederos, o sea, pueden tramitar de forma conjunta, tanto la petición de herencia como, por el otro lado, eh, la declaratoria de herederos. ¿Ok? ¿Quién es un heredero aparente? Como ya habíamos adelantado, son los que parecía que eran herederos, pero no lo eran en verdad. Han sido declarados como herederos, básicamente porque ha mediado dolo, porque ha habido error
o porque no se ha hecho una efectiva o una real evaluación de los órdenes sucesorios de mayor a menor, ¿ok? Y se puede haber preterido los derechos de algunos de ellos. ¿Qué califica la acción petitoria o la acción de herencia? La acción petitoria debe considerar básicamente tres aspectos. Primero, que la demanda se fundamente en la calidad de la persona del demandante. ¿Ok? Esto mediante testamento o la declaración judicial o notarial de que es un heredero. ¿Ok? Segundo, que el demandado sea un sucesor, puede ser un sucesor real o puede ser un sucesor aparente. Entiéndase que la acción petitoria de herencia la podría presentar el sucesor real contra, como demandante, contra el sucesor aparente como demandado, y que el demandado se encuentre poseyendo en todo o en parte los bienes hereditarios, ¿correcto? ¿Está sujeto a algún tipo de plazo la acción de petición de herencia? No. La acción de petición de herencia tiene el carácter de ser imprescriptible, ¿ok? Pero ello no va a perjudicar la adquisición de la propiedad del bien por prescripción de aquel que actúe de buena fe, con justo título, y pues o cumpla con los plazos legales de 5 o de 10 años, siendo prescripción corta o larga, de acuerdo a lo que establece el Código Civil para esta modalidad usuocupativa, ¿no? ¿Los coherederos pueden adquirir por prescripción los bienes hereditarios? No. Y no pueden hacerlo por un motivo muy sencillo, porque los coherederos son justamente copropietarios, y al ser copropietarios no existe, no existe prescripción entre copropietarios. Esto ha sido inclusive objeto de un pleno jurisdiccional, ¿no? Que realmente me parecía una discusión bastante bizantina, la de ese pleno, porque la respuesta es más que evidente de una simple lectura del Código Civil. El Código Civil menciona específicamente de que los copropietarios tienen iguales derechos sobre los bienes en los cuales comparten titularidad. Y es más, el Código Civil, y en especial el libro de los derechos reales, menciona que la posesión de bienes muebles o inmuebles por parte de un copropietario se ejerce en nombre y representación de los otros. Si entonces, si ello es así, una lógica elemental determina que si yo estoy ejerciendo la posesión en nombre de mi otro copropietario, ¿correcto? Va a ser imposible que yo pueda prescribir lo que al otro le corresponde, porque estoy actuando en su nombre y representación, en cabeza propia y por mandato expreso de la ley. Pero en fin, a veces son disquisiciones que, no sé, pues parece que no quedaran lo suficientemente claras y que hacen que inclusive nuestros jueces supremos tengan que dar plenos sobre esto, sobre estas materias, ¿no? Plenos casatorios. Es curioso lo que ocurre en el Perú con la ley, ¿no? ¿Qué otros efectos puede advertirse de la acción petitoria de la herencia? ¿Qué podemos advertir? ¿Qué otros efectos podemos advertir? Si el demandado ha actuado de buena fe y enajenó uno de los bienes hereditarios, queda obligado a restituir su precio al heredero. Y si se le adeudase, se transmitirá a este último su derecho a cobrar, ¿no? En caso se haya actuado de mala fe, el heredero aparente quedará obligado a resarcir además el valor del bien y de sus frutos y a indemnizar por los daños que haya causado, ¿no? ¿Cuál es la acción reivindicatoria? La acción reivindicatoria es la acción que ejercita el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. Lo recordamos por nuestros altos estudios de derechos reales, ¿cierto? En este caso, quien ejercita la acción resulta ser un heredero que reclama un bien que considera parte de la herencia, dirigiendo la misma contra un tercero que va a ser siempre ajeno a la sucesión, ¿ok? El artículo 665 del Código Civil va a regular específicamente la acción reivindicatoria de los bienes que forman parte de la herencia, ¿ok? ¿Quiénes pueden ser los terceros a los que se dirija la acción reivindicatoria?
son aquellos que sin buena fe han adquirido bienes hereditarios mediante contratos a título oneroso. O también son aquellos que poseen bienes hereditarios a título gratuito. No va a importar para este caso si la transferencia, si la enajenación fue de buena o de mala fe. Lo que importa es la devolución del mismo a su legítimo propietario, ¿ok? Porque no se le ha causado perjuicio económico alguno, ¿ok? ¿Quiénes también pueden ser los terceros? Aquellos que sean poseedores precarios, ¿no? O sea, estos que tenían título o tienen un título fenecido o nunca tuvieron título alguno. ¿Qué semejanzas podemos encontrar entre la acción petitoria de herencia y la reivindicatoria de bienes hereditarios? Muy bien, acá es un tema bastante interesante, porque ambas van a tener una naturaleza jurídica real, ¿ok? Están dentro del ámbito este de los derechos reales, coqueteando con las normas que tienen que ver sobre la sucesión. Tienen como demandante a un heredero, en ambos casos. No se van a extinguir por prescripción, son acciones imprescriptibles y se tramitan en la vía del proceso del conocimiento, ¿no? O sea, este proceso, el más largo que tenemos. A mí siempre me gusta decir de que nosotros en el Código Procesal Civil hemos incorporado eh, procesos de 3 tallas, ¿no? Small, medium y large, ¿no? Entonces, el small, ¿no? Es el más rápido, el más pequeño de todos, el sumarísimo. El medium, ¿no? Es una talla más o menos estándar, el abreviado, y el large, que es el más grande de todos, para nuestros extra gorditos, el que te permite hacer de todo y el que también, obviamente, como te permite hacer de todo, es el que más tiempo nos va a consumir, es el proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué diferencias vamos a poder encontrar entre la acción petitoria y la reivindicatoria? Bueno, también hay diferencias grandes. En la acción petitoria, el demandado es un sucesor y en la reivindicatoria va a ser un extraño a la sucesión. Esa es la primera diferencia. Acuérdense del otro lado del demandante, ¿no? ¿Cuál era la similitud? Que demandante y demandado, ambos eran herederos. Acá, ¿cuál es la diferencia? En que la acción petitoria del demandado va a ser un heredero, pero en la reivindicatoria va a tener que ser un tercero extraño a la sucesión. La acción petitoria es interpuesta a título universal, porque es una petición de herencia, ¿correcto? Con lo cual se dice, incorpórese a mí como parte de la masa hereditaria, con derecho a la masa hereditaria, conjunto de activos y pasivos, derechos y obligaciones del que en vida fuera fulanito de tal, del causante, ¿ok? La acción reivindicatoria es casi en ese aspecto como un legado, ¿no? Es a título singular, particular, individualizada. Reivindíqueseme el derecho sobre ese bien en particular, ¿correcto? En la acción petitoria, el demandado va a oponer su título de sucesor de causante. En la reivindicatoria, el demandado va a fundamentar su derecho en un contrato o en una usucapión, ¿no? Una prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ok? La indignidad. ¿Qué cosa es la indignidad en estos términos de sucesiones? La indignidad va a ser siempre una sanción de carácter civil que va a ser impuesta por sentencia judicial. ¿A quién? A un heredero o a un legatario que ha incurrido en actos reprobables, reprochables, en contra de quién, en contra del causante, ¿no? Son hechos delictivos o ofensivos, están establecidos por la ley, injuria grave, intento de homicidio, todo tipo de delitos dolosos que se puedan cometer en contra del causante. Obviamente esa persona es indigna para recibir la herencia y debe ser excluido y por eso es una causal de indignidad que recoge el Código Civil, ¿correcto? ¿Cuáles son las características de la indignidad?
Básicamente podemos decir de que sus normas reguladoras no son de carácter imperativo, son facultativas porque siempre existe el perdón que lo puede otorgar el causante, ¿ok? Eh, Implica la pérdida de título de sucesor y la consiguiente pérdida de la herencia. Es personalísima porque la indignidad solamente va a afectar a aquella persona que produjo el hecho lesivo, no a sus sucesores, ¿correcto? Mi papá insultó a mi abuelo. Bueno, eso le corresponde a mi papá, pero no me perjudica a mí, porque la relación mía con mi abuelo es completamente independiente. El que saldrá de la línea sucesoria es mi padre y entonces yo sucederé a mi abuelo de forma directa, ¿ok? Entonces por eso es personalísima la indignidad. Es aplicable tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada, en ambas, ¿no? Su declaración tiene efectos retroactivos porque obviamente va a la declaratoria de indignidad, va a retrotraer sus efectos hasta el momento de la transmisión de la masa hereditaria para evitar que justamente ésta llegue a el indigno. La sanción se declara por declaración judicial, efectivamente, previo a un proceso, y el ejercicio de la acción de indignidad prescribe al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o del legado. El indigno siempre va a perder los derechos de usufructo y a la administración de los bienes que por esa causa puedan haber recibido sus descendientes. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a entrar a ver cada una específicamente de las causales de indignidad, eh, pero quiero pedirles que en esta parte hemos volado un poco con el tiempo y yo también he volado también con la exposición por lo corto del tiempo. Quiero pedirles, hagamos un pequeño receso de 5 minutos para tomar un pequeño café y inmediatamente continuamos con la segunda parte de la exposición donde ya vamos a ver específicamente este tema de las causales de la indignidad y vamos a ver también el tema de la transmisión y de los órdenes en las prelaciones sucesorias. ¿Ya? Entonces, 5 minutos y volvemos. ¿Les parece, muchachos? Por favor.
A ver, señores, ya estamos por acá de vuelta. Continuamos con esta parte, ¿no? Entonces, sobre las causales de indignidad, ¿qué podemos decir con respecto a esto, ¿no? El artículo 667 nos va a señalar específicamente que se han sido autores o cómplices de homicidio doloso o de su tentativa en contra del causante, estarán incursos. También el que es condenado por delito doloso en agravio de las personas que se han indicado en el inciso anterior. La denuncia calumniosa al causante por delito sancionado con pena privativa de libertad, ¿no? Es una causal específica, ¿ok? El empleo de dolo o violencia para obligar al causante a testar, impedirle de ello o conseguir que revoque total o parcialmente el testamento otorgado, ¿no? Debemos de recordar en esta parte que el testamento que es obtenido mediante dolo, violencia o intimidación es anulable, ¿no? Y para esto también, pues, recordamos nuestra parte general de la teoría del mal llamado acto jurídico en el Código Civil, ¿no? Destruir, ocultar, falsificar o alterar el testamento del causante o hacer uso de uno falsificado, ¿no? ¿Se requiere una condena? Sí, nosotros consideramos de que efectivamente se requiere condena. Por favor, un segundo, por favor. Ya, mil disculpas. Me entró justo llamada de un cliente, tenía que contestar, ¿no? Entonces, estábamos en este punto, ¿no? Destruir, ocultar, falsificar o alterar el testamento del causante o hacer uso de uno falsificado. ¿Se requiere condena legal para su configuración? La respuesta, indefectiblemente, es sí, ¿no? Se requiere una condena que esté firme, ¿no? Cuando el progenitor haya reconocido al hijo, luego que éste haya cumplido la mayoría de edad, no lo haya asistido económicamente. Esta es una causal específicamente creada para el caso de los ascendientes, ¿no? Se extiende la causal al pariente o cónyuge que no haya asistido económicamente, encontrándose obligado por ley y se ha iniciado para ello un proceso judicial, ¿no? ¿Era necesario ese nuevo inciso? Yo creo que no. ¿La exclusión de la herencia por indignidad opera de pleno derecho? No. No opera de pleno derecho. La exclusión de la herencia por indignidad debe ser declarada por sentencia judicial, ¿correcto? ¿Y quiénes deben de iniciar el proceso? Aquellos que son los llamados por ley a suceder, ¿ok? Entonces, y ahí sí, la exclusión sí tiene un plazo prescriptorio, a diferencia de las otras. ¿Cuál es? Un año, ¿ok? Un año desde que se toma posesión de la herencia. ¿Puede el causante desheredar por causales de indignidad? Sí, si así lo permiten los artículos 669 y 747, ¿ok? Lo cual debe hacerse por testamento, ¿ok? Semejanzas entre la dignidad y la desheredación. A ver, veamos en qué se parece. En ambas instituciones,
se va a privar al causaviente de su derecho hereditario, ¿ok? En ambas, la causa de su sanción debe estar prevista en la ley de forma taxativa, ¿ok? Es un número clausus. El acto debe ser cometido de modo consciente y voluntario por el causaviente, es decir, solamente se sanciona la reprochabilidad de la conducta en tanto haya mediado dolo, no culpa. El sucesor debe ser una persona con capacidad civil plena y la excusión no opera de oficio, ¿correcto? La excusión no opera de oficio, como sabemos debe ser solicitada por el interesado, no opera de pleno derecho. Los efectos se van a retrotraer al momento de la muerte del causante justamente para evitar la transmisión de los derechos patrimoniales. El efecto es personal, en ambos casos, no va a afectar a los descendientes del excluido. En ambos casos cabe el perdón, ¿ok? Y en ambos casos el afectado debe restituir a la masa los bienes hereditarios y reintegrar los frutos, ¿ok? Que haya percibido, con excepción de lo que está dispuesto en el artículo 749. ¿Cuáles son las diferencias entre la indignidad y la desheredación? La indignidad va a proceder contra los herederos y legatarios. La desheredación solamente va a proceder contra los herederos forzosos. La indignidad puede hacerse valer tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada. La desheredación solamente va a proceder a través de la sucesión testamentaria. ¿Ok? La indignidad debe ser declarada por sentencia. La desheredación, como su nombre lo indica, a través de testamento. En la indignidad, el causaviente pierde íntegramente su derecho hereditario. En la desheredación, solo pierde en principio la legítima, salvo que el testador lo prive también de algún legado o donación que le hubiese concedido. En la indignidad, la acción prescribe al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia. En la desheredación, el testador puede ejercer su facultad en cualquier momento. ¿Qué efectos produce la declaración de indignidad? Primero, se restituyen a la masa hereditaria todos los bienes hereditarios que hubiera recibido el indigno, ¿ok? Después, los derechos sucesorios del indigno pasan a sus descendientes. El indigno no tiene derecho a la administración ni al usufructo de los bienes que por dicha causa hubiera recibido sus descendientes menores de edad. O sea, no va a poder ejercer ningún acto de administración sobre los mismos. Renuncia de la herencia. Este tema es bien interesante. ¿Cuál es el acto de renuncia de la herencia? Podemos decir que es un acto jurídico por el cual el heredero va a expresar su voluntad de desligarse de las responsabilidades y derechos que han sido derivados de la transmisión hereditaria, siendo sus características el ser un acto unilateral, gratuito, indivisible, simple, expreso, solemne y retroactivo. La solemnidad de la renuncia implica, conforme lo precisa el artículo 675 del Código Civil, que éste debe constar por escritura pública o acta otorgada ante el juez, que va a conocer la sucesión bajo sanción de nulidad. El acta debe ser protocolizada. ¿Correcto? Hasta aquí quisiera hacer una pausa y de repente escucharlos, a ver si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta el momento. Los escucho. ¿Están por ahí? Maribel, Beni, Keila, José, Jorge. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a continuar. Continuamos. Pero, por favor, si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda, escriben por el chat o simplemente abren su micro y intervienen, por favor, con la mayor libertad del mundo. ¿Ya? A ver.
Muy bien. ¿Cuáles son los efectos de la renuncia? Podríamos destacar los siguientes. Primero, el heredero renunciante es considerado como si nunca lo hubiera sido, perdiendo su derecho sobre la herencia. ¿Ok? El renunciante, si el renunciante tiene descendientes, su cuota va a corresponder a estos por efecto de representación sucesoria. ¿Correcto? Ahora, transmisión del derecho a aceptar o a renunciar a la herencia. El artículo 679 del Código Civil extiende el derecho a aceptar o a renunciar a la herencia a los herederos del primer llamado a suceder al causante, en cuyo caso el plazo corre a partir de la fecha de muerte del primero. ¿Ok? Entonces, dado ese supuesto, pueden ocurrir tres cosas. Primero, que el transmitente, antes de fallecer, haya llegado a renunciar a la herencia. En ese caso, sus descendientes van a recibir la herencia que pudo corresponderle. ¿Por qué? Por vía de representación. ¿Correcto? Segundo, que el transmitente, antes de fallecer, haya llegado a aceptar la herencia, en cuyo caso transmitirá a los herederos los bienes que haya recibido del causante, pues estos van a formar parte de la masa hereditaria que ha dejado el primero. Y además, por último, que el transmitente haya fallecido sin haberse pronunciado respecto a la herencia, en cuyo caso transmite a sus herederos la facultad de aceptar o renunciar a la herencia. ¿Ok? La sucesión testamentaria, el testamento, ¿qué cosa es? Es un acto de contenido eminentemente patrimonial, mediante el cual el testador va a disponer de su patrimonio, en todo o en parte, para después de su muerte. Va a ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala, pudiendo contener el mismo disposiciones de carácter no patrimonial, que también podrían existir en condición de cargas del testamento, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones que impone la ley a la libertad de testar? Primero, tenemos de fondo, el testador no va a poder privar de la legítima a sus herederos forzosos, ¿ok? Segundo, de forma, el testamento debe ser extendido bajo las formalidades que indica la ley, bajo sanción de nulidad, ¿ok? Y es una nulidad de carácter expreso, porque así lo sanciona la ley. ¿Qué disposiciones extrapatrimoniales puede contener el testamento? A ver, varias. Por ejemplo, nombramiento de tutores o curadores para menores de edad o mayores incapaces. Desheredación y revocación, es otro caso que acabamos de ver. Reconocimiento de hijos extrapatrimoniales, ¿lo podemos hacer vía testamentaria? Sí. Consejos y recomendaciones sobre sepelio y sepultura, obviamente, ¿no? Ahora sería interesante analizar, ¿no? Si es que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo dejo mi herencia, hago mi testamento y dejo ciertas condiciones que deben de observarse para el momento de mi funeral? Y digamos de que yo era aficionado a la música vernacular y quería que en mi funeral estuvieran presentes músicos vernaculares que tocaran durante todo el sepelio, además que estuvieran durante todo el momento en el cual se me está haciendo el velatorio y me acompañaran al funeral. Y lo digo expresamente en mi testamento y señalo, por ejemplo, de que deseo de que encima de mi lápida bailen un guainito, ¿no? Deseo de que encima de mi lápida bailen un guainito en señal de mi identidad cultural con la música del ande peruano, ¿ok? Y digamos de que alguno de mis herederos se niega a cumplir con esta disposición de última voluntad. Podríamos nosotros entender de que esto constituiría una falta
un acto de injuria, de perturbación de la memoria del causante que pudiera asimilarse a una de las causales de indignidad contempladas en el Código Civil, y en virtud a ello, alguno de los herederos prestos, ávidos, vívidos a hacer valer la memoria de su causante, pudiese pretender iniciar una acción para deslegitimar a aquella persona que ha incumplido con esta disposición extrapatrimonial de carácter testamentario. Yo creo que la discusión se encontraría abierta, ¿no? La discusión se encontraría abierta, pero no lo considero poco factible, y sí considero que podría haber algún tipo de digamos, arraigo en una demanda en la cual se le considere indigno a alguno de los herederos que se negó a cumplir con las disposiciones de última voluntad dispuestas por el causante. No he visto jurisprudencia en ese sentido. No he visto que hayan existido todavía algún abogado por ahí que se haya animado a ver las cosas de esa manera, pero en todo caso les suelto la idea, quién sabe. Quizás alguno de ustedes pueda ser primero en este tipo de aventuras, ¿no? Pero no es descabellado, porque definitivamente yo lo consideraría como un acto de afectación en contra de la dignidad del causante, el incumplir con las disposiciones de su última voluntad, ¿no? Caracteres del testamento. El testamento siempre va a ser un acto sui generis. ¿Y por qué decimos que es sui generis? Porque solamente va a alcanzar eficacia con la muerte del testador, ¿ok? Contrariamente a lo que sucede en todos los actos intervivos, ¿no? Que tienen eficacia durante nuestra vida, este es especialísimo porque tiene eficacia recién a partir de nuestra muerte. Es unilateral. El testamento es obra de la única y exclusiva voluntad del testador, ¿ok? Entonces, no resultan válidos los testamentos de carácter mancomunados, eso no hay. Es revocable. La unilateralidad en el testamento permite que éste pueda ser modificado, total o parcialmente, por el testador las veces que él desee. Dicha revocación no puede afectar el reconocimiento que haya efectuado de un hijo extramatrimonial. Ojo, eso sí, ¿no? Lo único que yo no voy a poder revocar es el reconocimiento de hijo que realizo en alguno de esos testamentos. Pero de ahí todo el resto de disposiciones, sí. Es personalísimo, no cabe la delegación por poder, así como tampoco las disposiciones del testamento pueden ser dejadas al arbitrio de un tercero, ¿no? O sea, podemos determinar de que un tercero sea el que determine cuál va a ser el contenido del testamento, no. ¿Podemos otorgar poder para que un tercero otorgue testamento en nuestro nombre? No. Es un acto personalísimo, tal vez el más personalísimo que puede existir. Es solemne. Las formalidades que establece la ley van a ser rigurosamente cumplidas bajo sanción de nulidad, ¿ok? Debe tenerse presente que además de estas formalidades, ¿ok? Se precisan las formalidades precisas para el testamento en general. También van a haber para cada tipo de testamento que se celebre, sea este hológrafo, marítimo, escriturario, van a haber diferentes tipos de formalidades especiales para cada tipo de testamento que se vaya a celebrar. Capacidad para testar. La capacidad que se exige, obviamente, ¿no? Va a ser la capacidad de ejercicio, ¿ok? No tienen capacidad de testar los menores de edad,
los que están incursos en los supuestos del artículo 43 y 44 del Código Civil, ¿no? Estamos hablando, pues, ¿no? De los pródigos, los ebrios habituales, los toxicómanos, ¿no? Los que carecen al momento de testar de lucidez mental y libertad para ellos, porque obviamente es un acto de ejercicio de voluntad. Y existen obviamente impedimentos del notario y de los testigos testamentarios, ¿no? Obviamente el notario que participa dentro del otorgamiento de un testamento no puede ser juez y parte, no va a poder ser beneficiario del testamento. Los testigos que están participando dentro del reconocimiento del acto de otorgamiento del testamento tampoco van a poder ser beneficiarios porque obviamente eso implicaría una ventaja y levantaría mucho más que una pequeña suspicacia con respecto a la legitimidad de las disposiciones testamentarias que se hayan recogido en ese documento, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la legítima? ¿No? Siempre nosotros escuchamos. La legítima es una parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos, ¿correcto? ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son aquellos que son llamados por ley a heredar y tienen vocación hereditaria. ¿Cómo se determina la legítima? La legítima se determina sobre el total del valor de todos los bienes activos y pasivos del causante. Primero, la legítima se obtiene deduciendo de la masa hereditaria las cargas y deudas de la herencia y los gananciales del cónyuge sobreviviente, agregando el valor de los bienes colacionables. Si los hubiera, por ejemplo, yo di un anticipo, ¿no? En vida le di un anticipo a mi hijo, pues bien, se colaciona, ese anticipo que yo le di se colaciona para que se contabilice y luego pueda ser repartido. Así como el valor de las donaciones otorgadas a terceros cuando han excedido la cuota de libre disposición. ¿A cuánto equivale la legítima? En el caso en que se tenga hijos o descendientes, esta va a descender a las 2/3 partes de la herencia neta. En el caso que los herederos forzosos sean el padre o madre o demás ascendientes, será la mitad. La parte restante es la que se denomina cuota de libre disposición o una porción libre, y su disposición queda al arbitrio del testador. Ojo, ojo con esto, ¿no? Siempre nos vamos a estar refiriendo acá, a, nos vamos a estar refiriendo a actos que tengan que ver con actos de naturaleza testamentaria, ¿ok? De última voluntad, porque si las disposiciones, los actos de disposición, yo los realizo en vida para que tengan efectos mientras estoy vivo, como por ejemplo contratos de compraventa, transferencias o lo que fuera, de ninguna forma podrían ser estos afectados en su validez pretendiendo a algún heredero distraído por ahí de la mano de algún abogado más distraído aún que él, ¿correcto? Podrían ser invalidados pretendiendo decir de que se está afectando el derecho a la legítima, porque el derecho hereditario es un derecho expectaticio, señores. Y siempre recordemos que las expectativas no son las expectativas de ninguna forma protegidas por la ley, ¿correcto? Las expectativas solamente son protegidas por la ley en la medida en que se transforman en certezas, lo que quiere decir de que todas esas limitaciones van a tener efectos a partir de un momento determinado. Mi muerte, antes no. Mientras yo esté vivo, mientras el causante esté vivo, va a poder disponer de sus bienes como a él le plazca, como a él le dé la gana. Y ahí no van, mientras la persona esté viva, no hay legítima de la que hablar. Es más, es un insulto si le hablan de legítima a una persona que está viva, porque le están deseando la muerte. ¿Correcto? Entonces, si los actos de disposición que yo realizo, los realizo en vida, ¿ok? Como por ejemplo, hago donaciones, transferencias reales o simuladas o como ustedes quieran,
enajenaciones o constituyo cargas o hago lo que yo quiera con mi patrimonio. Mientras yo esté vivo, yo puedo hacer con mi patrimonio para que tenga efecto durante mi vida lo que yo quiera. ¿Ok? La limitación de la legítima única y exclusivamente se constriñe, nada más, subrayo, solamente a partir del momento en el cual la persona fallece, no antes, ¿correcto? No antes, no antes. Porque de estos sí he visto casos en los que abogados distraídos, de mano de clientes bastante ambiciosos, han pretendido invalidar actos de disposición realizados en vida para que tengan efectos en vida del titular del derecho, pretendiendo alegar una presunta afectación a sus expectativas legítimas como herederos, lo cual es una completa aberración jurídica. ¿Ok? ¿Qué implica la intangibilidad de la legítima? Conforme a lo dispuesto por los artículos 723, 733, 733, 736 y los que les pongo ahí, la indisponibilidad o intangibilidad de la legítima va a implicar, primero, que no va a poder ser afectada con gravamen ni con medida restrictiva alguna, esa parte. Sobre ella no puede imponerse una modalidad ni sustitución alguna. Ningún heredero forzoso puede ser privado de la legítima, salvo los casos que establece la ley por los supuestos específicos de indignidad y desheredación. ¿Ok? ¿Cuáles son los derechos del cónyuge conviviente o supérsite? Además de la legítima que le corresponde al cónyuge sobreviviente, existen otros que la ley le reconoce. ¿Cuáles son? Los derechos de gananciales, el derecho de habitación sobre el bien inmueble en el cual vivía con el causante, ¿correcto? No lo van a poder votar jamás, ¿cierto? Hasta que se quiera ir. Y el derecho de usufructo, ¿no? El derecho a usar y percibir los frutos. La sucesión intestada, ¿qué es lo que va a importar la sucesión intestada? La sucesión intestada importa la designación de los herederos por la ley, ante la falta de manifestación de la voluntad del causante, ¿ok? O cuando existe esta manifestación de voluntad, pero no es posible adjudicar toda la herencia a los que han sido instituidos por testamento, ¿no? O el testamento resulta ser nulo, caduco o revocado por justamente contener disposiciones de carácter ilegal. ¿Cuáles son los órdenes sucesorios? ¿Ok? Y acá este es un tema de primer orden, ¿ok? Vamos a llamarlo así. Los órdenes sucesorios son los llamados a heredar, ¿ok? ¿Quiénes son los que están en la fila? ¿Cuál es el orden en la fila? Si no se encuentran los primeros, vienen los segundos, y así sucesivamente. Entonces, en primer orden, para la herencia, están los hijos y los descendientes, ¿ok? En segundo orden, si es que a falta de los del primero, los padres y los demás ascendientes, abuelos, bisabuelos. En tercer orden, el cónyuge, o en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho, ¿ok? Del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales. Del segundo orden, tercer y cuarto grado de consanguinidad. ¿Ok? El cónyuge, o en su caso el integrante sobreviviente de la unión de hecho, también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes que han sido indicados en este artículo. ¿Ok? Exclusión sucesoria. Los parientes de la línea recta descendiente excluyen a los de la ascendiente. Los parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos, salvo el derecho de representación, que ya lo hemos analizado, el caso en el cual, por ejemplo, una persona renuncia a su herencia o está en un supuesto de desheredación o de indignidad, que son de carácter personalísimo, y en sustitución de ellos, ¿correcto? ¿No? Entran en representación sus sucesores, sin ningún problema ni inconveniente, ¿no? En la sucesión de cónyuge vamos a tener
que tener en cuenta, ¿no? La que va a ser siempre en concurrencia con los descendientes o ascendientes. Siempre el cónyuge va a tener un derecho de usufructo, agregamos nosotros también el derecho de habitación, ¿ok? No podría existir sucesión en caso de bigamia, ¿ok? Tendría que reputarse válido solamente el primer matrimonio. Y en el caso de la sucesión de un hermano, ¿los hermanos concurrentes quedan en partes iguales? La respuesta sería sí, ¿no? En caso de una sucesión concurrente entre hermanos, los hermanos suceden en partes iguales, ¿ok? Salvo que se haya establecido algún tipo de disposición en beneficio particular de alguno de ellos, ¿no? En el caso en el cual no se encuentre ningún heredero, ninguno, cosa rara, pero que a veces ocurre, ¿quién es el que toma la posesión, la propiedad, la titularidad de esos bienes? Pues bien, señores, ahí entra el Estado, ¿ok? ¿Y el Estado a través de quién? A través de la beneficencia pública, ¿ok? ¿Han escuchado acerca de la beneficencia pública de Lima? ¿Han visto ustedes la cantidad de patrimonio que tiene la beneficencia pública de Lima? Ok. Esa cantidad enorme de patrimonio que tiene la beneficencia pública de Lima está constituido mayoritariamente por aquellos bienes que pasaron a ser parte integrante del patrimonio del Estado como consecuencia de no haber encontrado herederos o sucesores para determinados bienes en algún momento, en el momento en el que se produjo el fallecimiento de alguna persona, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Acá hay un pequeño cuadrito que yo les quise resumir. ¿Quién hereda cuando no hay testamento? Y acá pongo los órdenes sucesorios, ¿no? Los hijos y los demás descendientes, los de primer orden, los de segundo, a falta de los de primero, los padres y los ascendientes, el cónyuge o concubino sobreviviente, y estas tres categorías son herederos forzosos. No los vamos a poder dejar de lado jamás. Y luego, el cuarto, quinto y sexto orden son constituidos por herederos no forzosos, los hermanos entre sí, ¿ok? Cuando yo le heredo a mi hermano, los tíos y los sobrinos, los primos hermanos, los tíos abuelos, los tíos nietos, ¿no? Ahora, esto siempre en el orden de la línea consanguínea, no por afinidad, ¿ok? No por afinidad. Los de afinidad están completamente excluidos, salvo la esposa. Salvo la esposa, ¿no? Al fallecer el causante, puede sobrevivirle una parentela numerosa. Sin embargo, como todos tienen vocación hereditaria por el nexo familiar, no todos van a ser sucesores, ¿ok? Pues no sería justo que la ley designe conjuntamente a todos los parientes sin hacer diferencias, ¿ok? Por ello se hace una clasificación entre los parientes, otorgándoles un orden hereditario. Eso es la jerarquía preferencial, quién está primero, segundo, tercero en la cola, ¿ok? Todo ello se hace de acuerdo con los sentimientos del causante. Eso es lo que se presume, al menos según la doctrina, ¿no? En la sucesión intestada, los órdenes sucesorios involucran la distribución de la herencia a favor de los herederos forzosos, los tres primeros órdenes, y en su defecto, a favor de los herederos voluntarios, los tres últimos órdenes o no forzosos. En la sucesión testamentaria, la distribución de la herencia opera obligatoriamente a favor de los herederos forzosos en forma de legítima y facultativamente a favor de los legatarios con cargo a la cuota de libre disposición del testador. ¿Ok? Para Zárate del Pino, los órdenes a que se hace referencia son grupos de personas con vocación sucesoria y están formados por tener una misma relación con el causante, la que se va a derivar siempre de su parentesco consanguíneo, de su parentesco civil o del vínculo que tengan de carácter matrimonial.
a quienes se les va a agrupar por líneas. La línea recta en las ramas descendente y ascendente, y en la línea colateral, determinándose el llamamiento dentro de cada línea por la regla de proximidad en el grado de parentesco. Los más próximos siempre van a excluir a los más lejanos, ¿no? Y acá lo tenemos en una hojita, ¿no? Esta es una línea recta en el derecho civil, este es un parentesco consanguíneo entre las siguientes personas, ¿no? El causante, ahí tenemos a los descendientes, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, y para arriba igual, ¿no? El padre, el hermano del padre, o sea, el tío, el sobrino nieto, el abuelo, el tío, el primo, el bisabuelo, el tatarabuelo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para contar? Tenemos que contar un grado hasta el punto común, ¿correcto? Y de ahí ir hasta cada una de las ramificaciones y contar un grado hasta el lugar donde queremos llegar. Por ejemplo, el sobrino, ¿en qué lugar se encuentra con respecto al causante? Se encuentra en el tercer grado de la línea colateral, porque ya no es línea directa, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es tercer grado? Porque tenemos que subir un grado hasta el padre, contamos 1, 2 grados hasta el hermano, contamos 2, ¿cierto? Y un grado más para llegar hasta el sobrino. 3, tercer grado, sería llamado a heredar en tercer grado en la línea colateral, ¿ok? Como acabamos de ver, el parentesco se da en estas dos líneas, en la línea recta y en la línea colateral, ¿no? En la línea recta es ilimitado y en la línea colateral, ¿no? Llega hasta cuarto grado, ¿no? No más allá. Muy bien, esto de acá. ¿No? Los herederos del primer orden. Los hijos y demás descendientes, ¿no? Son herederos del primer orden los hijos y demás descendientes, incluye a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales que sean reconocidos o declarados judicialmente como tales, también a los hijos adoptivos. La prueba necesaria para obtener el título sucesorio son el reconocimiento expreso por escrito y de forma indubitada, o la sentencia judicial que ha declarado fundada la demanda sobre filiación. Si solo concurren hijos, adquieren la herencia en la sucesión intestada en partes iguales. Si heredan por derecho propio, la distribución debe efectuarse in capita, o sea, por cabeza, como lo señala el artículo 819 del Código Civil, y lo harán por estirpe solo aquellos descendientes de hijos premuertos o renunciantes o excluidos de la sucesión. ¿Ok? Entonces, algunas conclusiones a modo final. Podemos definir al parentesco como una relación que existe entre los miembros de una familia, en razón de la consanguinidad, de la afinidad y de la adopción, donde van a tener efectos más intensos los vínculos consanguíneos que aquellos por afinidad. El parentesco por consanguinidad siempre se va a dividir en la línea recta y en la línea colateral. El primero se subdivide en la línea ascendente y descendente y no tiene más límite que el infinito. En el segundo, para efectos civiles, tiene como límite el cuarto grado, ¿cierto? En la línea recta, la descendencia o la ascendencia respecto de un pariente siempre va a ser directa. En cambio, en la línea colateral, las personas están vinculadas por un pariente en común, más no nunca de forma directa. En la línea recta, el grado de parentesco se va a determinar por el número de generaciones. Cada generación es un grado. Mientras en la línea colateral el grado se establece subiendo a de cada uno de los parientes hasta el tronco común y bajando después hasta el otro. Los parientes en línea recta tienen preferencia sobre los parientes en la línea colateral. ¿Correcto? En la sucesión intestada va a existir un orden hereditario preestablecido por ley.
En el caso de los 3 primeros órdenes sucesorios, estos además van a ser herederos forzosos. Y en el caso de los 3 últimos, son los llamados herederos legales, quienes van a heredar a falta de los herederos forzosos. Los herederos forzosos de primer, segundo y tercer orden son los hijos y los demás descendientes, los padres y los ascendientes, y el cónyuge en caso del integrante sobreviviente de la unión de hecho. Los herederos legales o voluntarios van a ser los de aquellos del cuarto, quinto y sexto orden. Son los hermanos, los sobrinos y los tíos, los primos hermanos, los sobrinos nietos y los tíos abuelos. ¿Ok? Que son de segundo, tercer y cuarto grado en la línea colateral respectivamente. Entonces, bueno, quiero agradecerles nuevamente por el tiempo, por la dedicación, por tomarse el espacio de aprender, que es importante. Cada día, como decía Couture, cada día que leemos, bueno, Couture decía específicamente que cada día que dejamos de leer somos un poco menos abogados, pero a contrario es Sensu, pues, ¿no? Cada día que leemos, cada día que investigamos, por el contrario, nos convertimos cada vez más en abogados. Y creo que ahora más que nunca, en el Perú vamos a necesitar mucha fortaleza legal para poder resistir lo que se viene. Que al parecer todavía no hay nada escrito, no hay nada definitivo, pero al parecer va a ser algo bastante duro, va a ser algo bastante fuerte. Nos enfrentamos a una situación en la cual tal vez se pongan en juego nuestras libertades, se pongan en juego nuestros derechos y aquello en lo que nosotros creemos. Si nosotros somos abogados y hemos abrazado la carrera del derecho, creo que lo hemos hecho y lo hacemos porque amamos la libertad, porque creemos que somos artífices de nuestro propio destino, porque creemos en la voluntad de las personas. Al margen de lo que se quiera decir o al margen de lo que a veces la gente de forma vulgar, sin conocer la ley y sin conocer lo que nosotros estudiamos, pueda pensar. Para eso tenemos las obligaciones, para eso tenemos el acto jurídico, la voluntad, tenemos un libro que regula la voluntad, tenemos el contrato, y nos hemos pasado horas escuchando a profesores y estando delante de libros y leyendo 50.000 teorías distintas que nos hablan acerca de lo maravilloso de la voluntad y cómo se puede distorsionar, y el error, y el dolo, y la violencia, y los vicios que pueden existir. ¿Y por qué? Porque nosotros defendemos la libertad. Si nos vamos a encontrar frente a regímenes instituidos aparentemente, de forma democrática, pero lo que van a buscar es limitar el ejercicio de nuestra libertad, entonces en ese momento, más que nunca, señores, nos tenemos que convertir verdaderamente en abogados. Y no en abogados para defender a una persona en particular, sino nos vamos a tener que convertir en abogados para defender la libertad, con las garantías que nos da la ley, con las garantías que nos da la Constitución, que les guste o no les guste a muchos, es la Constitución que ha sido establecida en el Perú democráticamente y que tiene sus propios mecanismos de modificación. No otros, no los que se les antoje al capricho del gobernante que venga. Hay formas y las formas se tienen que respetar. Y tenemos derechos y tenemos que exigir que nuestros derechos se respeten. Y el primer intento del gobernante de convertirse en un tirano, nosotros tenemos que ser los paladines que salgamos adelante y defender la libertad. No voy a decir el sistema. Tenemos que defender la libertad. Nuestra libertad, la de ustedes, la de nuestros hijos, la de nuestros padres. Vienen momentos muy duros, esperemos que no sea así. Todavía no hay nada escrito, pero lo que viene por delante no va a ser sencillo.
y va a necesitar más que nunca, de compromiso y de integridad, sobre todo de parte de nosotros, como abogados, que podremos tener 50.000 defectos, pero que cuando se nos requiere, y este es el momento en el cual se nos requiere, tenemos que demostrar de qué cosa estamos hechos. Les agradezco, señores, por su atención, por su invitación, y bueno, pues espero poderlos ver en una próxima oportunidad. Nos estamos viendo. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Muy buena. Romero Córdoba.